sin agriarse, así que las transformaban en queso, amasándolas varias veces para quitarles la humedad. Al principio, el amasado se debió realizar con las manos, pero desde finales del siglo XIX se utilizó una máquina que facilitaba este trabajo. La mesa de rabilar es una adaptación de la bregadora utilizada en la panadería tradicional. Las mesas más antiguas son muy parecidas aún a las bregadoras. Conservan todavía los dos rodillos y la tolva característica de esta máquina. Sin embargo, las más modernas, fabricadas en este siglo, han perdido ya estas piezas. En las épocas de mayor demanda de queso, algunas de estas máquinas llegaron a ser de gran tamaño, utilizándose animales para moverlas. Tenían la máquina arriba y abajo tenían una roldana muy grande, una roldana de ser muy grande, y tenían un burro. Y entonces la máquina teníanla arriba. Daban una patada y echaba el burro a dar vueltas y caminaba la máquina. Daban otra patada y el burro paraba. Y así trabajaba la máquina. Era una máquina grande, sí, era una máquina tan grande como este portal. Era una máquina grande. Así nació el queso casín que hoy conocemos. Una forma de aprovechar las pequeñas cuajadas que se producían con destino a la venta en los nuevos mercados urbanos, pero también influenciado por las formas de elaboración queseras industriales, sobre todo holandesas, cuyas noticias empezaban a llegar a Asturias a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX desaparecieron las fábricas de manteca de Tañes y Caliao, ante la competencia de otras mejor comunicadas que se habían instalado en el litoral. Los precios de la manteca bajaron de nuevo y los trajineros casinos tenían que llevarla a vender más lejos. Se especializaron entonces en la compraventa de aquel queso cuya elaboración se había popularizado entre tanto. Entonces era cuando lo iban a correr a Infiesto y a Villaviciosa. Y bueno, y aparejábase, por ejemplo, salir los domingos por la tarde en un caballo, en dos maniegues, hecho los quesos hechos camáis. Después se iba amarrado dos maniegues así, ya hacíais en un caballo, y de ahí marchaban, y bien per Bovezanes, pasaban a Collarnicio, iban a dormir al Venero, y del Venero caminando hasta Infiesto, y hacían mercado. Y lo que no vendían allí, pues iban a Villaviciosa con ellos. Bueno, era un tío lo que hacía eso. Y después empezó mi madre y la tía aquella que todavía vivía. Iba por la cuajada a Caliao y a Bantro, y hacíamoslo como rabilándolo. Y pues mi madre ya lo vendía aquí, venía aquí al campo, íbamos a la Viana. Las mesas de rabilar necesarias para el amasado no eran abundantes, por eso las que había se utilizaban comunalmente. En Caliao, una de las parroquias de mayor producción quesera, no pasaban de la docena a principios de este siglo para los 600 habitantes del pueblo. En ese momento, eran las mujeres las que se ocupaban de elaborar el queso, que luego venderían a los queseros como complemento de la economía familiar. Las mesas de rabilar estaban en los hórreos, y allí se juntaban las mujeres los domingos después de la comida para pasar la cuajada. Sí, pasa, está pasando. Pues mira cuánto queda. Por turnos, hacían girar la manivela o introducían la masa bajo el rodillo hasta completar una trazaúra o amasado completo. Luego la masa reposaba unos días y volvía a repetirse el proceso hasta alcanzar el punto óptimo de sequedad al cabo de 3 o 4 vueltas. Y yo para el monte, nosotros, carretera abajo, a San Pedro, y yo para el monte, por Turrón. Al compartir la producción, en Caso sucedió lo mismo que había pasado en Cabrales con las cuevas. Era preciso encontrar un modo de distinguir los quesos de las diferentes artesanas. Una forma sencilla de hacerlo era hundir el dedo en la masa tierna marcando 1 o 2 trazos en forma de cruz. Pero cuando eran muchas las piezas de queso que se amasaban, había que recurrir a otro sistema más práctico.
Cada artesana disponía de un pequeño sello de madera denominado ochavau por su forma octogonal, que tenía grabada en un extremo su inicial o su marca personal. Con el ochavau se marcaba la pieza de cuajada tantas veces como se hubiera amasado. Así, además de reconocer su producción, la artesana llevaba la cuenta de la cantidad de amasados que tenían las piezas. Una vez preparada la masa, se moldeaba con las manos la pieza de queso y se grababa con un nuevo sello de mayor tamaño denominado marcu o cuñu. Este sello ocupaba toda la cara superior del queso, imitando las marcas comerciales de la época. Los marcos, como los ochavaos, están construidos en maderas blandas, pero a diferencia de aquellos, son de mayor tamaño y tienen una o varias caras talladas en relieve que combinan letreros con el nombre de la artesana y grabados decorativos. Aunque sus formas son bastante variadas, se podrían distinguir en ellos dos partes: el asidero o mangu y las improntas. El marcu casín va más allá de la simple identificación del queso y busca el atractivo estético, ya que sus impresiones se colocan en la cara más visible de la pieza, ocupándola por completo o a veces formando abigarradas composiciones. En el concejo existen en la actualidad unos 200 ejemplares de marcos, la mayoría de los cuales han sido realizados durante la primera mitad de este siglo. Los marcos no se encuentran por igual en todo el concejo. Son más abundantes en las parroquias de Caliao, Tañes y Orllé, mientras que parece que no existieron en las más altas de Tarna o El Tozu, a pesar de que allí también se elaboraba queso. Aunque los marcos no dejaron de fabricarse en todo este siglo, la práctica decayó desde los años 50. Ya antes se venía notando un empobrecimiento en las decoraciones que se iban sustituyendo por letreros. Hasta entonces, habían existido dos escuelas importantes de entalladores: la de Caliao y la Felguerina, con artesanos como Juan de Benito o Enrique Martínez Patapalu, que tallaron un tipo de marcu rectangular con letreros en las dos caras; y la escuela de la Tercia de Tañes, Veneros y Orllé, con un marcu en forma de disco más parecido a los sellos clásicos. El repertorio decorativo de los marcos es variado, sobre todo en los más antiguos. Abundan los temas geométricos como los radiales y las rosetas. También son comunes los motivos vegetales empleados en orlas y márgenes. Algo más escasos son los figurativos, aunque hay buenos ejemplos como el pájaro pez que aparece en un marcu de principios de siglo en Sotu o la silueta humana de otro de Prieres. La talla de estos diseños no responde únicamente a un fin estético, sino también a un interés protector que estaría relacionado con la preservación y pureza del alimento en el que está grabado. El marcu era un objeto muy apreciado que pasaba de generación en generación. Era normal que una artesana utilizara los de su madre o incluso los de su abuela para marcar sus quesos. Los marcos nuevos se solían dar como regalo, por ejemplo durante el noviazgo o como pago de algún favor. Incluso en ocasiones se llegaba a tallar en ellos la palabra recuerdo para reforzar este papel. El marcu de recuerdo, aparecido a comienzos del siglo XX, decoraba los quesos que luego se ofrecían como regalo, una práctica muy común en el concejo durante todo el siglo. Yo tenía los caballos en Prado. Sí. Los marcos casinos forman parte de una extendida tradición de marcas empleadas en la panadería tradicional en toda la península ibérica. Sus formas son muy similares a los sellos del pan de la meseta, cuya influencia llegó a Casu por el contacto con los pastores extremeños y salmantinos que trashumaron en sus pastos. El apogeo de la industria quesera tradicional tocó techo en los años 30. El desarrollo de técnicas de envasado y conservación para la leche y la implantación de circuitos de recogida para las fábricas dieron un giro drástico a la producción. Esta vez iba a ser la leche fresca el motor del desarrollo.